Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar nuestra clase de hoy, nuestra primera clase dentro de esta modalidad de utilizar herramientas digitales para terminar el semestre que habíamos iniciado este año, el primer ciclo 2020. Bueno, estamos iniciando un nuevo proceso forzados por esta situación en la que estamos viviendo todos a nivel mundial. Y creo que la facultad hizo un esfuerzo por capacitar a sus docentes, por prepararlos para enfrentar este nuevo desafío. Y nosotros en Geotecnia también nos organizamos internamente para poder ofrecerles el material para que puedan estudiar, como para que puedan aprender, y también están programados los encuentros semanales en el mismo horario de clases que había sido aprobado para ser desarrollado de manera presencial. La única diferencia está en que a partir de la próxima semana, esta primera semana va a ser nada más que un repaso de lo que ya se vio, rememorar un poquitito todo lo realizado de manera presencial, y a partir de la próxima semana empiezan contenidos nuevos, ¿sí? Bueno, ¿cuál va a ser la estrategia que vamos a utilizar nosotros como cátedra? Nosotros vamos a utilizar, acá voy a empezar a compartir mi pantalla. Bueno, están viendo ahí la pantalla de la presentación de hoy. Bueno, allí quiero que vean justamente que nosotros dentro de esta asignatura, como ya les coloqué en el grupo de WhatsApp que tenemos, esta cátedra eligió utilizar la plataforma de Google Classroom para hospedar ahí el contenido de su aula virtual. Allí está el código o la clave de acceso a esa aula virtual, que justamente hoy estaban un poco más de 70 inscriptos, y la última vez ya esta tarde que verifiqué estaban más de 90. O sea que creo que ya, si no está la totalidad, estamos casi en la totalidad, ya están adscritos a esta aula virtual. Bueno, como le dije, hoy vamos a nada más hacer un repaso, y de la próxima semana iremos realizando de manera intercalada. La profesora Paulina la próxima semana dará el contenido nuevo relacionado a taludes, los martes en esta sección y los jueves en la sección B. Y dentro de 15 días
yo haré lo mismo, pero ya con un contenido relacionado al tema de permeabilidad y filtración. Entonces, cada semana el contenido nuevo va a ser desarrollado por un mismo profesor en ambas secciones. Bueno, hoy también coloqué yo en el aula virtual de los capítulos o del contenido que yo voy a desarrollar, ya la lectura recomendada, que quiero que hagan una lectura previa del libro, del material relacionado a la clase que vamos a desarrollar. Y en esa clase también se va a habilitar justamente un test de autoevaluación para medir de alguna manera, cuantificar de alguna manera el nivel de comprensión que tuvieron del texto, y a partir de ahí nosotros buscar las estrategias para poder consolidar las dudas o los problemas que están teniendo en cuanto a la comprensión de cada tema. Eso es lo relacionado a la estrategia entonces que queremos adoptar. Por lo tanto, va a requerir un esfuerzo por parte de ustedes de una lectura previa del material, hacer un pequeño test. Ese test de autoevaluación es nada más referencial como para que nosotros tengamos una idea de las dificultades que están teniendo en la comprensión del material que se les está solicitando que tengan la lectura y el entendimiento del mismo. Bueno, también vamos a tener 3 parciales de 12 puntos cada uno, que ya también se fijaron esas fechas de los parciales. Y a partir de ahí entonces vamos a el último parcial, el cuarto, que sería ya presencial, sobre 36 puntos, igual que el caso anterior, los semestres anteriores. El segundo parcial era de 36 puntos. Bueno, entonces de esta manera queremos dar inicio a esta nueva modalidad, y quisiera ir ya directamente a nuestro repaso de lo que es Geotecnia 2, la primera parte, y a partir de ahí me gustaría que dejemos para el final las consultas que tengan. Por favor, pueden ir ya realizando sus consultas a través del chat, y yo voy a ir finalmente aclarando las dudas que puedan llegar a tener, ¿sí? Bueno, si hay algún problema de conexión, si no me escuchan, si se congela la imagen, ahí sí me gustaría que alguien me lo avise, active su micrófono y me pida, o también haciendo un mensaje vía WhatsApp en el grupo, para que yo voy a estar atento también a cualquier situación que pueda surgir. Bueno, entonces, hecha la aclaración, pasemos entonces a nuestro material de repaso que preparé en función a lo que habíamos desarrollado en las primeras clases. Bueno, nuevamente lo que quisiera recalcar el tema de la bibliografía. Estuvimos hablando con la profesora Paulina en varias reuniones que tuvimos justamente de planificación, y decidimos que vamos a concentrar todo nuestro material base que va a ser desarrollado en la cátedra dentro del libro de Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. Así que ese libro creo que para esta asignatura va a ser clave para que puedan acompañar el desarrollo y el contenido de lo que se va desarrollando clase a clase, semana por semana. Y un solo tema o un solo capítulo relacionado
tema de tablestacado, justamente es lo que queremos que lo lean del libro de Fundamento de Ingeniería de Cimentaciones. Después el resto queremos concentrar en Fundamento de Ingeniería Geotécnica de Brajadas. Cualquier otro documento clave que probablemente no tenga este libro, como ya le había dicho en clase también, el tema de las relaciones empíricas para evaluar la capacidad de carga de fundaciones profundas. Probablemente le vamos a facilitar un material adicional de lectura porque esas relaciones son más regionales, desarrolladas más bien por especialistas brasileños y que se aplica bastante aquí en la ingeniería geotécnica paraguaya. Entonces, ese material le vamos a adicionar. Bueno, antes que nada tengo que recordarle que nosotros estamos desarrollando esta asignatura Geotecnia 2 como una continuación de Geotecnia 1 y nuevamente recordar quizás los capítulos más importantes que puedan necesitar a lo largo de esta asignatura. Todo el tema de relaciones de peso-volumen, el tema de clasificación de suelos. Nosotros vamos a estar probablemente mencionando constantemente arena, limos, arcillas, y ya nos vamos a estar volviendo a hacer las consideraciones de clasificación de suelos. Así que si alguien tiene alguna duda, les recomiendo una lectura nuevamente de estos capítulos. El tema de esfuerzo de una masa de suelo es clave porque en Geotecnia 2 le había dicho que nos vamos a concentrar en proyectos geotécnicos. O sea, la mayoría son ya proyectos de aplicación de la mecánica de suelos en la ingeniería geotécnica. Entonces hay dos puntos claves. El esfuerzo en una masa de suelo, ¿por qué? Porque vamos a tener que justamente hacer diagramas de tensiones, evaluar los esfuerzos que están relacionados sobre nuestras obras, sobre nuestros proyectos, y también el tema de los fundamentos de la resistencia cortante del suelo. Ese es otro punto clave porque, como bien saben, nuestro suelo falla principalmente por corte. Entonces, ese es un fundamento clave para poder entender las teorías de falla y las teorías de dimensionamiento de proyectos geotécnicos que vamos a utilizar. Bueno, ¿qué es lo que vimos hasta ahora en los primeros capítulos? Primero hicimos una introducción, justamente rememorando todo lo que habíamos visto, los principales aspectos de Geotecnia 1. Y después habíamos entrado ya en el tema de fundamentos de la presión lateral del suelo, para después esos fundamentos aplicar en muros de contención y en tablestacado. Bueno, creo que hasta ahí nosotros pudimos desarrollar y eso es lo que vamos a tratar de recuperar, o sea, de recordar nuevamente todo eso de manera breve, porque es difícil en una hora poder resumir lo que habíamos visto en 4 o 5 semanas de clase. Bueno, para el primer punto, presión lateral del suelo. ¿Por qué es importante la presión lateral del suelo? Porque, como dije, vamos a aplicar después en obras que tienen que ver con muro de contención o tablestacados, que son estructuras que están diseñadas o previstas como para contener esfuerzos laterales, justamente la fuerza lateral que resisten estas estructuras, está relacionada con justamente la presión lateral o una presión horizontal que se aplica sobre estas estructuras. Y este es un concepto nuevo porque nosotros en Geotecnia 1 nos habíamos concentrado particularmente en las presiones verticales, las presiones en un punto
de una masa de suelo a diferentes profundidades y nos habíamos concentrado en las presiones verticales. Bueno, entonces, ¿cómo yo puedo determinar si la presión lateral es igual que la presión vertical? ¿Es distinta? Y si es distinta, ¿es mayor o es menor? Entonces, aquí se desarrolló justamente toda una teoría para poder calcular, estimar esas fuerzas, esas presiones que están actuando. Bueno, entonces, aquí empezamos a ver que esa presión lateral se puede dividir en tres categorías principales. Una es la presión de reposo, otra es la presión activa y otra es la presión pasiva. Bueno, ¿qué significan estos tres puntos? Bueno, al analizar una masa de suelo a una cierta profundidad Z, asumiendo que no existe rozamiento y que está, digamos, dentro de una masa de suelo infinita en sus laterales y también en profundidad. Bueno, entonces el primer concepto que tenemos que entender bien es el concepto de esfuerzo horizontal efectivo. Bueno, ¿y cómo yo obtengo el esfuerzo horizontal efectivo? Bueno, ese esfuerzo horizontal efectivo de las teorías principalmente de Rankine que fueron desarrolladas se puede obtener a partir de lo que él denominó un coeficiente de presión de suelo en reposo, que es K sub 0. Entonces, ¿cómo yo defino este coeficiente de presión de suelo? Entonces, ese coeficiente de presión de suelo es directamente la relación entre la presión vertical y la presión horizontal. Bueno, ahí ya de alguna manera me está indicando que no siempre son iguales la presión vertical y la presión horizontal. Entonces, en realidad, generalmente son distintas estas dos presiones, la vertical y la horizontal. Bueno, entonces, ese coeficiente de presión de reposo K sub 0 se fue estudiando bastante justamente para poder determinar, cuantificar y se buscaron relaciones empíricas. Y si nos hablan de una relación de Jackie, normalmente la relación de Jackie es como yo obtengo K sub 0 para suelos granulares gruesos. Y esa relación es de 1 menos seno de phi, seno del ángulo de rozamiento interno. Y también para suelos de grano grueso que ya hayan sufrido una consolidación, se determinó en 1982 una relación que a partir de esa función o esa relación empírica de Jackie de 1 menos seno de phi, se multiplicó por el índice de sobreconsolidación, que es el OCR, Over Consolidation Ratio, elevado al seno del ángulo de fricción. Entonces, allí de alguna manera tenemos una forma de realizar rápidamente, pero también en laboratorio, normalmente a través de ensayos triaxiales, también se puede determinar este ensayo, o sea, el valor de K sub 0. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hizo Rankine en 1857? Ya bastante tiempo que él investigó justamente las condiciones de presión sobre el suelo en un estado de equilibrio plástico. Bueno, y justamente empezó a ver que se producía un relajamiento o un aumento de la tensión horizontal. O sea, el relajamiento es que disminuía la tensión horizontal o aumentaba dependiendo de dos situaciones. Si
esa masa de suelo se tendía a desplazarse hacia la masa infinita y homogénea, o tendía a separarse de esa masa semi-infinita y homogénea. Entonces, esas dos diferencias hacen que las presiones horizontales aumenten o disminuyan. Y bueno, y acá hay algunas consideraciones de borde que consideró Rankine para poder determinar esa relación entre tensiones principales. Masa semi-infinita y homogénea, tener una superficie horizontal del terreno, y la superficie vertical del borde admite un desplazamiento, y las tensiones de corte son nulas en el contacto entre la superficie, que es normalmente el muro, y el suelo. Bueno, entonces nosotros empezamos a ver esas situaciones que habíamos visto con mayor detalle en clase, ¿verdad? Pero justamente para hacer ese análisis, se introdujo como una pantalla rígida que no alteró las condiciones internas del terreno, y se retiró la masa de suelo que estaba a uno de los lados. Y ahí es donde se empezó a analizar qué pasa con la presión horizontal sobre ese elemento que estoy analizando, y ahí se verificó justamente que si esta pantalla yo desplazo hacia la masa de suelo, las presiones horizontales van aumentando, y si yo voy retirando, entonces existe un relajamiento o una disminución de las tensiones horizontales. Bueno, entonces allí es donde se empezó a desarrollar toda esta teoría que ya habíamos visto. Lo que quiero es rememorar con ustedes. Y lo que se desarrolló entonces es esa teoría de poder desplazar en ambas direcciones. Primero hizo el análisis para separando la pantalla, entonces había un relajo hasta llegar siempre, nosotros como ingenieros nos interesa la situación límite donde se produce la falla. Entonces, encontrar ese valor de la tensión cuando se producía la falla. Entonces, allí es donde se empiezan a ver los estados límites. Y esos estados límites, que ustedes ya habíamos visto en Geotecnia 1, aprendimos a ver que esos estados límites podemos obtener utilizando el círculo de Moore. Y ahí aparecen los valores necesarios para poder entender cuándo se da entonces una situación de tensión mínima límite para generar la falla, y también una tensión máxima límite para generar la falla. Y ahí es donde se ven esos valores que finalmente aparecen de 45 grados más phi sobre 2 y 45 grados menos phi sobre 2, que son los valores límites normalmente que se dan para encontrar la falla en ambas situaciones. Bueno, entonces, en resumen, en el estado, lo que él le llamó estado activo, la línea de rotura forma un ángulo entonces de 45 grados más phi sobre 2 con la horizontal. Y en el estado pasivo, también un ángulo de 45 más phi sobre 2, pero con la vertical. Entonces, esos son los valores límites. ¿Y qué son los estados activos y pasivos? Y eso vamos a ver principalmente en muros de contención, que fue el siguiente capítulo que vimos, y donde habíamos analizado que si yo tengo poder determinar el empuje que hay, que genera el suelo, la tierra sobre un muro,
es donde yo empiezo a ver, a separar, a hacer el mismo análisis. Y para el primer análisis yo supongo que por medio de un mecanismo yo retiro ese muro, esa pared a una cierta distancia, y ahí empieza a relajarse el estado de tensiones dentro de la masa del suelo hasta llegar a un valor límite. Y fíjense cómo en las líneas punteadas, de alguna manera está indicando también, esto también si utilizamos cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales de desplazamiento, podemos ver vectorialmente cuál es la tendencia de movimiento de la masa de suelo, y como ven se van generando como casi lineal. En realidad son curvas, pero se pueden aproximar a unas ciertas líneas que genera el desplazamiento de la masa del suelo. Bueno, entonces lo que finalmente Rankine propuso es que esa disminución en el empuje sobre la masa del suelo llega a un valor límite, y a lo que él le llamó el empuje activo, y ese valor de empuje activo puede ir variando hasta llegar inclusive a 0. Bueno, y para el segundo análisis se produce el desplazamiento pero en sentido contrario, hacia la masa del suelo. Y fíjense que para poder desplazar la masa del suelo afecta a un mayor volumen de la masa. Hay más masa de suelo afectada para que se pueda generar el desplazamiento, y ahí nos da ya directamente una relación de que justamente cuando mayor masa yo necesito o se va a desplazar, eso me está indicando que se van a generar mayores tensiones. ¿Y por qué se van a generar mayores tensiones, mayores presiones? Porque fíjense, esas líneas que van apareciendo serían como las líneas donde se generan las resistencias cortantes en la masa del suelo antes de la falla. Porque la falla se daría ya cuando hay un desplazamiento de la masa con respecto a otra superficie. A través de una superficie, cuando se genera el desplazamiento, entonces se puede generar Bueno, entonces claramente nosotros empezamos a saber que entonces el empuje, el segundo caso, que es el empuje pasivo, entonces yo necesito, pues se genera un valor mayor de presión sobre el muro que lo que yo necesito para un empuje activo. Bueno, esa es una primera conclusión clave que tienen que entender. Y en términos prácticos, fíjense aquí un ejemplo de muro de contención. Yo tengo mi muro de contención. Yo tengo un lado una mayor masa de suelo. Normalmente la fundación o la cimentación de ese muro tiene una base que está también metida a una cierta profundidad de lo que tiene la masa de suelo del otro lado. Entonces ahí se generan dos tipos de empujes, un empuje activo de un lado y un empuje pasivo del otro lado. Bueno, entonces fíjense que esto es lo que yo en la práctica normalmente necesito realizar, cuantificar tanto el empuje activo como el pasivo que va a actuar sobre mi muro para que yo pueda calcular y dimensionar. Bueno, lo que nos está faltando aquí es justamente que a través de lo que empezó a desarrollar experimentalmente para alcanzar esos estados límites activos,
Para el activo, entonces, con un pequeño desplazamiento yo ya puedo llegar a un cierto valor, entonces, para que llegue a ese estado límite de empuje activo que habíamos dicho. Pero en cambio, para llegar al estado límite de empuje pasivo, yo necesito un desplazamiento mucho mayor. Y fíjense, esto también es clave que por orden de grandeza ustedes tengan que rápidamente poder ver si los valores que le están saliendo son los correctos o no. Automáticamente tienen que ver que el empuje pasivo normalmente está en el orden de 10 veces lo que se necesita para llegar al estado límite del empuje activo. Entonces, normalmente, como es un valor bastante importante, el empuje pasivo normalmente se aconseja dividir el valor por un coeficiente de seguridad, ya que en la mayoría de los casos las estructuras no pueden aceptar la gran deformación que se necesita para generar ese empuje pasivo máximo. Bueno, esas son cuestiones prácticas. Y finalmente, esta formulación, que es la que habíamos visto y que también ya utilizaron ustedes en clase de teoría cuando hicimos algunos ejemplos y también en las clases prácticas para determinar esos valores de empuje activo. Y ahí está, de alguna manera más simple, la forma en que Rankine visualizó cómo determinar ese valor en función de una cuña. Y esa cuña él determinó que era lineal el desplazamiento para poder determinar la masa de suelo que se veía afectada. Y según esa teoría, él y esa inclinación, como verán, ahí de 45 más phi sobre 2 con respecto a la horizontal, es donde se calcula finalmente ese valor de empuje activo. Y para el empuje pasivo, según la teoría de Rankine, también se utilizan estos valores. Aquí la diferencia es que, fíjense, entre el empuje activo y el empuje pasivo que habíamos visto, en un aspecto es que yo en el pasivo le tengo que sumar el efecto de la cohesión y en el otro normalmente le resto el efecto que produce la cohesión. Y normalmente el ángulo que me define el volumen, por tangente de 45 menos phi sobre 2, y para el pasivo es tangente de 45 más phi sobre 2. Esas son las diferencias claves entre estas dos formulaciones que me llevan a lograr esa diferencia tan amplia de 10 veces más el empuje activo para obtener el empuje pasivo. Fíjense acá, para el mismo suelo, y yo haciendo esa cuña de falla, fíjense que la masa de suelo es mucho mayor para poder determinar el valor. Bueno, y ahí habíamos visto algunos ejemplos. Esto, rememorando, esto ustedes tienen todo en sus apuntes. Habíamos hecho en clase, en grupos, el caso de empuje activo, cómo calcular, caso de empuje pasivo, cómo calcular. Habíamos visto también el caso del suelo cohesivo con relleno horizontal para el empuje activo, para el pasivo. Y también habíamos visto el caso de qué pasa si yo tengo una sobrecarga. ¿Sí? Ese es otro punto que habíamos visto y cómo eso afectaba normalmente a mi diagrama de tensiones. Y allí está. Esta es la diferencia en que esa sobrecarga multiplicada por el valor del coeficiente, ya sea de empuje activo o pasivo, va a tener que aparecer en mi gráfico de tensiones. Bueno, entonces esto es lo mismo para el empuje pasivo.
Acá hay un ejemplo numérico, este es sencillito, no hay agua. Calculo el valor de coeficiente de empuje activo, K sub A, y aplicando la fórmula puedo obtener el valor y calcular la resultante de la fuerza. Esto es ya para empuje pasivo. Nuevamente el coeficiente. A partir del coeficiente, calcular la tensión horizontal máxima en su base, un diagrama de tensiones triangular, y para calcular la resultante de ese diagrama triangular de tensiones que está actuando ahí, es calcular la resultante. Bueno, y que acá había otro ejemplo, esto es qué pasa si el muro no puede moverse. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Si no puede moverse, entonces en mis consideraciones lo que yo tengo que hacer es utilizar K sub 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determino K sub 0? Como es un suelo granular, es arena, es directamente utilizar la relación de Jackie, K sub 0 igual a 1 menos seno de phi, y puedo obtener el valor de K sub 0 que voy a aplicar. Bueno. Y finalmente, el tema del tabla estacado, que habíamos visto en la última clase. ¿Cuál es la diferencia principal entre tabla estacado y muro de contención? Habíamos visto, uno, por las dimensiones. Normalmente el tabla estacado es una placa muy fina, delgada, que puede ser de diferentes materiales. Acá vemos algunos ejemplos que le habíamos mostrado. Esta es una tabla estaca metálica. Acá está otro ejemplo. Se utiliza mucho para ganar territorio, ya sea en arroyos, en ríos, para hacer obras a veces de drenaje, para poder generar otro tipo de trabajos, de estructuras, y se utiliza también como estructuras temporales. Aquí está otro ejemplo. Aquí, para realizar excavaciones para una determinada obra. Acá está otro ejemplo de estructura metálica. Bueno, ¿y qué es lo que habíamos visto de las tablas estacas? Entonces, generalmente, ¿para qué utilizamos? Para construir muros continuos, para estructuras de muelles que van desde pequeños embarcaderos hasta grandes puertos. Y estructuras temporales. Habíamos dicho que puede ser de diferentes materiales, puede ser de madera, puede ser de hormigón, puede ser metálicas. Y desde el punto de vista constructivo se pueden dividir en general en dos categorías. Una estructura de tabla estacado que yo relleno, o una estructura de tabla estacado que yo tenga que dragar. ¿Cuáles son las diferencias? Esta es una, digamos, en la que yo necesito realizar un relleno. Fíjense, entonces, si yo tengo tengo que retirar un material. Primero, normalmente retiro todo el material, porque normalmente el material es feo, o sea, feo en situación, hablando de su capacidad portante para el proyecto que yo estoy necesitando, que puede ser una arcilla, puede ser un limo de muy baja capacidad portante. Entonces retiro ese material que no me es útil, y puedo entonces colocar la tabla estaca, incrustar dentro de la masa de suelo una cierta profundidad, y después a uno de los lados realizar el relleno ya con un material mejorado o con un nuevo material de algún préstamo de algún otro sitio que yo realizo el transporte y lo traigo hasta mi obra.
Bueno, y fíjense que se puede utilizar inclusive también anclajes. A veces cuando ya ese relleno tiene una altura considerable, normalmente es necesario ya en esos casos que yo utilice ciertos anclajes para poder llegar hasta el terreno original y pueda generar mayor soporte para mantener a mi tablestaca sosteniendo esa. Y esta es la dragada. Esta la dragada, entonces yo tengo mi terreno original, hago el hincado, un hincado normalmente mucho mayor dentro de la masa de suelo, y es mucho mayor. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que retirar el material probablemente de uno de los lados, porque necesito probablemente o una mayor profundidad de un arroyo o de un río como para que puedan llegar embarcaciones hasta un muelle, hasta un puerto, y del otro lado necesito realizar relleno. Entonces ahí pueden haber combinaciones de situación de dragado y rellenado que yo necesite realizar. Bueno, y habíamos visto justamente y hecho ejercicios de cómo calcular la tablestaca en voladizo. Bueno, aquí la parte importante de recordar es cómo yo tengo que considerar para poder realizar ese diagrama de tensiones que está aplicado allí en el muro, en la tablestaca. Fíjense, este es para un caso de una arena que tiene diferentes zonas. Yo tengo mi tablestaca, tengo que está sumergida dentro de dentro de un líquido del lado izquierdo, y del lado derecho tengo suelo que tiene una pequeña parte seca, y después aparece ya la napa freática, y a partir de ahí se generan una combinación de tensiones. Y tengo ahí mi diagrama que está en función. Fíjense, la primera parte, un diagrama triangular en el cual está en función justamente del peso específico seco del suelo. Y normalmente ya después cambia la pendiente porque cambia el peso específico, cambian las consideraciones que yo tengo que llegar a tener. Bueno, aquí habíamos hablado de una diferencia también sustancial con el tema del muro de contención. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de por qué aquí en el diagrama no se consideraba la presión de poros? O sea, fíjense, ¿se acuerdan en el muro de contención? Yo tenía mi diagrama de presiones y a eso le sumaba un diagrama triangular en el cual tenía que utilizar la presión de poros para obtener la presión total sobre mi muro de contención. En cambio, en la tablestaca no se utiliza, no se le suma la presión de poro o la presión del agua. Bueno, y la diferencia está que allí yo no consideraba eso. ¿Por qué? Porque yo tengo a ambos lados presión de poros, presión de agua. Entonces, no me sirve de nada porque yo voy a tener que neutralizar con la presión de poros del lado izquierdo. Entonces, se neutraliza, no es que no existe, se neutraliza nada más con la presión de poros o la presión hidráulica que existe del otro lado de la tablestaca. Por lo tanto, normalmente en el diagrama que yo utilizo, no le adiciono el valor de la presión de poros. Y acá tenemos, fíjense, en B tenemos el diagrama real, y en C se hace un diagrama, digamos, simplificado, donde se linealizan, digamos, la variación de tensiones para poder realizar
la ecuación numérica que me va a poder ayudar a resolver y calcular finalmente el valor de qué. Acá normalmente lo que la gran incógnita es saber cuánto yo necesito penetrar dentro de la línea de dragado como para que se puedan neutralizar las fuerzas y que mi tablestaca se mantenga en equilibrio. O sea, finalmente es hacer un diagrama de tensiones, igualar las ecuaciones entre las activas y las pasivas y poder generar el equilibrio que me va a llevar a poder sostener esa tablestaca. Bueno. Y acá si se hace también un diagrama de momentos que están actuando sobre la tablestaca, se encuentra un valor de momento máximo en el cual yo puedo tener, y ese momento máximo se mide justamente en función de aproximadamente dónde se produciría el desplazamiento o el giro de la tablestaca si eventualmente se produce un movimiento. Entonces, en ese punto se genera el momento máximo, y ese momento máximo es muy importante para que yo después estructuralmente pueda dimensionar el tipo de material y las dimensiones de la tablestaca para poder soportar ese momento máximo. Bueno, y acá el pequeño problemita es que se generaba una ecuación, un polinomio de cuarto orden que teníamos que resolver para poder finalmente encontrar esa longitud de empotramiento o la profundidad que debe entrar nuestra tablestaca. Entonces, como teníamos esos coeficientes a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4 de mi polinomio, se encontraban en diferentes situaciones que teníamos que, justamente habíamos hecho ya algunos ejercicios en clase y que también en la práctica habrán desarrollado mayores. Bueno, entonces esto es un resumen realmente rápido y de las principales partes que como ingeniero es muy importante que yo los tenga bien claros a la hora de poder enfrentar un proyecto que involucre el dimensionamiento o la construcción o el mantenimiento de una tablestaca, de un muro de contención. Y los detalles, acá hay varias situaciones que se pueden dar, que eso van a ir viendo en la práctica, porque justamente se da en función al tipo de material, porque si es arena, tiene los diagramas varían, si es arcilla, también el diagrama varía, y esas pequeñas diferencias son las que tienen que ir viendo, y normalmente en el libro están explicados cada uno de los casos que se les puede presentar. Bueno, ahora voy a ir tratando de responder las consultas. Me gustaría que coloquen ahí en el chat sus consultas y vamos a ir viendo si podemos responderlas. Bueno, acá hay una consulta de José Velázquez, sí, ¿cuál es la edición que se necesita leer? Porque hay ediciones que le falta algún capítulo. Bueno, yo en general, realmente yo tengo las dos últimas ediciones de ambos libros, pero en general, si es posible, para fundamento de ingeniería geotécnica,
pueden leer la cuarta edición o la tercera. Las diferencias son mínimas entre ambas ediciones. Creo que no hay mucha diferencia. Y en cuanto a la teoría, o sea, realmente lo que varió nada más es quizás la calidad de sus diseños, y también se corrigieron algunos errores que tenían en cuanto a algunas formulaciones que estaban, quizás algún signo estaban incorrectamente colocados, pero la última edición es digamos, ya la versión más actualizada y corregida. Bueno, ¿alguna otra consulta que tengan? Ya sea sobre lo que repasamos o alguna incógnita que tengan sobre el desarrollo de las clases. Vamos a aprovechar para evacuar todas las consultas que tengan. Ahora es importante que ustedes empiecen a organizar su tiempo. Probablemente van a tener muchas clases, mucho contenido, y tener que nuevamente retomar el ritmo de lectura, el ritmo de estudio, el ritmo de todas las asignaturas en las cuales probablemente se les va a exigir bastante actividades para poder lograr que obtengan el conocimiento y las competencias que necesitan para afrontar la carrera en el futuro. Bueno, lo que me olvidé de mencionarles es que el tema de los laboratorios. Los laboratorios estamos dejando para la última etapa, cuando se puede realizar posterior inclusive a estas clases, ¿verdad? Quizás se pueda adelantar en algún momento, aunque el gobierno ya autorizó que se puedan realizar prácticas de laboratorio hasta 10 personas. Pero por de pronto nosotros no queremos todavía acelerar ese proceso. Y aquí, ante la consulta de Walter Croft, los laboratorios que ya se hicieron sí van a ser considerados. O sea, nosotros vamos a avanzar en eso. En función a lo que está faltando desarrollar. Los laboratorios realizados, esos ya son válidos, y solamente vamos a ir realizando los que falten. Bueno, aquí Sofía Aedo. Bueno, realmente yo lo que levanté hoy fue la lectura recomendada para los capítulos en los cuales yo voy a desarrollar. A medida que vamos avanzando, yo voy a ir agregando esta clase, este repaso. Voy a agregar el material, el PowerPoint, probablemente en PDF, para que sea más liviano, y probablemente 2 diapositivas por página, para que ustedes puedan también bajar y poder tener como un material adicional. Siempre mi consejo es que lean del libro. El libro es donde está realmente completo y donde está toda la información, y no resumirse solo a leer las clases, los PowerPoint, porque realmente es algo resumido, donde tratamos de colocar lo más importante, y normalmente es imposible entrar en muchos detalles en una clase. Bueno, yo con ustedes voy a tener recién de aquí a 15 días. La próxima semana van a tener con la profesora Paulina el tema de taludes, y yo dentro de 15 días les voy a dar la clase que tiene que ver con permeabilidad y filtración. Para la siguiente clase, acuérdense que
al inicio, a la hora prevista para el inicio de la clase presencial, normalmente ahí vamos a habilitar un cuestionario de autoevaluación, que van a ser normalmente 24 preguntas para ver el nivel de asimilación de lo que leyeron. Después de esa 1 hora que le vamos a dar de tiempo para realizar ese test, nosotros vamos a tomarnos una media horita para poder ver los puntos que hacen falta, los que nos quedaron más tan claros, y después tenemos nuestro encuentro sincrónico, donde vamos a explicarles las cosas más importantes del capítulo, ¿sí? Bueno, el tema de el formulario oficial. Bueno, realmente nosotros estos tres parciales probablemente van a ser más bien, no van a ser ejercicios muy extensos lo que van a tener que resolver. Probablemente van a ser ejercicios más bien conceptuales, donde podamos ver si ustedes manejan cómo desarrollar algún diagrama, si están manejando correctamente los conceptos, antes que hacer un ejercicio extenso. La parte de un ejercicio extenso vamos a dejar para el último parcial, que esperemos podamos realizarlo de manera presencial y allí poder tener suficiente tiempo como para que ustedes puedan resolverlo nuevamente, y normalmente ese ejercicio va a ser resuelto utilizando cualquier material, o sea, libro abierto, nuevamente la parte práctica para el último parcial, que es de 36 puntos, que estimamos va a ser ya presencial. Es lo que estamos planificando. Bueno, ¿alguna consulta adicional? Bueno, nosotros tenemos nuestro grupo de WhatsApp. Desde ahora está a disposición. Cualquier consulta que quieran realizarlo, si quieren hacerlo público en el WhatsApp, o inclusive me hacen las consultas directamente a mi número. Toditos ya conocen mi número, entonces voy a tratar de evacuarlas cuando pueda, ¿verdad? Y para Karen Noguera, le digo que este material, el de la clase de hoy, el de hoy, el resumen, voy a levantar en PDF, 2 diapositivas por página probablemente, para que no sea tan pesado, y eso va a estar a disposición en el aula virtual. Esta semana yo voy a ir verificando y para ver si están todos, ¿verdad? Quiero que todos estén ya atentos y incorporados registrados al aula virtual, porque ahí vamos a ir levantando las tareas, las noticias. De todas formas, estamos siempre a disposición para poder evacuar cualquier consulta. Va a ser un semestre distinto, pero creo que hay una buena predisposición de parte de los profesores por que esta experiencia sea lo más llevadera posible. Y bueno, espero ustedes nos tengan paciencia, nosotros también tenernos un poquitito de paciencia para poder llevar adelante este proceso nuevo, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo y queremos que sea lo menos traumático posible. Yo creo que bueno, creo que todos son mayores de edad, son conscientes de esta responsabilidad que están teniendo,
que están siguiendo una carrera que no es fácil y va a requerir un esfuerzo, no sé si esfuerzo adicional, es difícil cuantificar el esfuerzo, pero un esfuerzo distinto, ¿verdad? Una forma distinta de aprender, una forma distinta de encarar el semestre, porque aquí ese contacto directo que no vamos a poder tener para una conversación, para poder explicarle en un cuaderno cómo se consideran las tensiones, las presiones, no vamos a poder tener, pero igual estas herramientas creo que son bastante... Hay diferentes herramientas que podemos utilizar, ya sea por WhatsApp, ya sea hasta si ustedes necesitan y solicitan alguna clase extra, algún encuentro extra para poder atender las dificultades que se puedan presentar. De mi parte, estoy a disposición. Bueno, entonces, si no tienen otra consulta, dejaríamos aquí la clase de hoy y estén ya atentos a lo que la profesora Pablina va a levantar para la próxima semana, ¿sí? Entonces el tema de taludes es el nuevo desafío para la próxima semana, para leer, para entender, y después para la siguiente en la que vamos a tener conmigo el tema de permeabilidad y filtración. ¿Está? Bueno, nos vemos. Un abrazo para todos y nos vemos dentro de 15 días.